Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu hogar, cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El que bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. La vida en fe. En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: Dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le contestó: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde me darías esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él, y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: Todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. La samaritana le contestó: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer respondió: Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús respondió: Yo soy el que te está hablando. Y fueron muchos más los que creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú nos has contado. Pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es él, de veras, ¡el Salvador del mundo! Buenos días, queridos hermanos, estamos con ustedes en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, en este fin de semana en el que estamos llegando ya al tercer domingo de Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua.
Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo en nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Y pues queremos agradecer a nuestro Padre Eterno, Abba, por permitirnos, como cada semana, ser el medio para transmitir su palabra a todos ustedes. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Este hermoso Evangelio que nos presenta San Juan es un texto difícil por su extensión y por su simbología, pero con ello busca el evangelista dar fuerza a la narración en la que nos indica que los cristianos debemos de servir a Dios en nuestro prójimo, sea quien sea, para expresarle que solo en el Señor está la salvación, la vida y la resurrección que nos darán la felicidad eterna. Un mensaje de esperanza y fe. Y pues estamos en la mesa de análisis como siempre, Salvador Alejandro, Javier Romero y nuestra querida María Fernanda, Lourdes Mendoza, su servidora. ¿Salvador? Pues bien, acabamos de escuchar un evangelio muy importante y que todos reconocemos, en el cual Jesús nuevamente nos da una lección de sencillez, de humildad, y a la vez nos da una revelación al preguntarle a la samaritana quién era él, si es que era más grande que el mismo patriarca Jacobo, o de qué persona se trataba, si era el Mesías. Y precisamente Jesús le revela de manera muy sencilla, tan solo con pedirle un vaso de agua, porque era una necesidad básica que él tenía como persona, como Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y ella le responde, y a la vez también rompe las barreras y demuestra que él viene por todos al decir, aunque sea judío, yo vengo y te pido a ti que me ayudes y me des un aliento a través de este pozo. Y dijo, quien beba de la agua que trae el mensajero, el Hijo de Dios, el Mesías, tendrá agua viva, vida eterna. Javier. Gracias, Salvador. Mencionabas algo muy profundo aquí y son esas verdades que Jesús le decía a la samaritana acerca del agua y de lo que representaba para ella y para esos pueblos en ese entonces. La distinción incluso entre samaritanos y judíos era muy clara por sus raíces históricas. Hoy en día también lo podemos ver traducido a nuestras raíces. ¿Qué tanto realmente podemos estar alejados de Dios porque creemos o no, o dejamos de creer en Dios? Hoy lo que viene a decir Jesús es acércate, no importa de dónde seas ni de dónde provengas, acércate a Jesús, el agua viva. Fernanda. Así es, Javier, como lo estás comentando, los que nos decimos creyentes o seguidores, deberíamos mirar nuestro interior. Eso es lo que significa la simbología del pozo y ver en quién ponemos nuestra fe. Así como la samaritana empezó a creer en ese momento, igual que todos los demás, como dijeron, no porque no lo dice, ¿no? Sino porque lo vemos. Así es que tenemos que ver en qué ponemos nuestra fe, porque Jesús no fundó ninguna religión, solamente nos ha dicho cómo es realmente Dios. Sí, yo considero también que es importante que veamos que Cristo está sediento. En esta Cuaresma se acerca al pozo de nuestra vida para que le demos de beber, o mejor dicho, para caer en la cuenta de que los sedientos somos nosotros. Si conociéramos el don de Dios y quién es el que te pide de beber, somos nosotros los que tenemos necesidad de beber, tenemos necesidad de ese ser que es Jesús. Su agua solo nos hace falta conocer quién posee esta agua. ¿Y quién es? Pues es Jesús, es nuestro Cristo, es nuestro Salvador, el que posee esta agua, que es vida eterna y que es su amor. Como dice Javier, es muy cierto, o sea, a Él no le importa quién eres, de dónde vienes, qué religión tienes, a Él le importa que nos acerquemos a Él a beber de esa agua, porque Cristo se nos presenta claro como una luz alejada de toda sombra u obscuridad. Sin embargo, siempre nos encontramos, o la mayor parte de nuestra vida nos encontramos dentro de unas sombras que esconden el don de Dios. Ese don no es otro que el amor de Dios. Bien lo has dicho, Lourdes, y precisamente quiero hacer aquí un apunte en el que Jesús recalca que si bien Él es el Mesías, es el que trae la palabra del Padre Eterno, el mensaje de salvación, también es muy importante que en todo momento sigue las tradiciones y habla precisamente que Dios quiere que le adoren, que se le acerquen. Y de esta manera con la samaritana rompe estas ideas que tenían en ese momento, que él mismo menciona su pueblo, cuando dice, nosotros adoramos
porque conocemos qué es lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero va a haber un punto en el que Dios va a pedir que los verdaderos adoradores lo hagan de espíritu y de verdad. Y de esta manera está haciendo la apertura para que judíos y no judíos entiendan la dimensión de Dios Padre, y que Dios Padre viene precisamente para todos. Y que Dios es el Padre de todos, precisamente. Abba, como mencionamos en esta palabra tan importante que significa papá. Y a través de este evangelio, Jesús nos invita a que nos unamos en Dios y que lo tengamos presente en cada momento, en cada acción, en cada segundo, y que lo hagamos precisamente amando a nuestros prójimos. Cerramos este análisis comentando lo siguiente: tenemos que estar atentos, abramos nuestro entendimiento para que, como la samaritana, conozcamos el don de Dios y así nuestra vida sacie esa sed de conocer a Dios. Definitivamente un bello evangelio. Ahora vayamos a unos mensajes de vida en fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Festival Internacional de Cine Católico invita. Corazón ardiente, una fuerza invencible aspira a salvar al mundo. Acude a tu Cinemex favorito al gran estreno en México el 19 de marzo. Disfruta de las actuaciones de Karime Lozano, Carmelo Crespo y otros grandes actores. No se la pueden perder. Corazón ardiente. Festival Internacional de Cine Católico. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos, continuamos en Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les queremos comentar que a partir de hoy tendremos cada semana en el programa la participación especial de nuestra compañera Elizabeth Gallegos, quien nos estará entregando cápsulas de testimonios de amor, las cuales contendrán mensajes importantes para todos ustedes. Y es ella quien nos platica de esto. Bienvenida, Liz, a Pan de Vida. Testimonios de amor. Muchas gracias, Lourdes. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y poder transmitir a través de estos micrófonos nuestras cápsulas de testimonios de amor, durante las que estaremos presentando entrevistas con personas, sacerdotes y religiosas que nos platicarán de experiencias, testimonios y manifestaciones de amor con nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, en sus diferentes advocaciones, y por supuesto con nuestro Señor Jesucristo, que es Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Y hoy estamos con Yemeli Rosas. Ella es una joven que ha tenido la bendición de acercarse a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy especial, y nos platica sobre este testimonio importante que ha cambiado su vida. Bienvenida, Yemeli. ¿Nos puedes contar qué es lo que te sucedió con la Virgen, con tu experiencia ahora? Hola, Liz, buenas tardes. Sí, efectivamente yo vengo a dar mi testimonio porque yo tengo que empezar contigo siendo muy honesta, y la verdad es que yo era una persona que no era creyente. Había escuchado muchos testimonios así, mucha gente que hablaba de la Virgen, ¿no? De Dios en general, y a mí me parecía que de pronto a lo mejor exageraban un poco las cosas, o que se aferraban a una creencia que tal vez yo no le veía el sentido en ese momento. Y para mí fue muy curioso porque ahora te puedo decir que soy una persona sumamente creyente, tanto de la Virgen como de Dios, y que ahora todo lo pongo en manos de ellos. Por cuestiones del destino llegué a este sitio. Hace ya algunos años mi hermana se puso muy enferma, muy grave. Ella era una persona sumamente saludable y de pronto empezó con una enfermedad pues poco común, por así decirlo.
Y en esos momentos, pues yo no le veía salida o no le veía un alivio a esa situación. ¿Qué es lo que le sucedía a tu hermana? Cuéntanos. De pronto empezó con molestias, ¿no? Todos pensábamos que eran infecciones urinarias en general, pero no sabíamos que en realidad se le estaban generando piedras en los riñones, pero a una manera desproporcionada. Hay muchas personas que de pronto generan una piedrita y les incomoda o dos. Ella tuvo un problema que al parecer fue de tiroides y empezó a asimilar todo el calcio. Ya cuando fue al doctor, porque lo que primero hacía era lo que hacemos todos, ¿no? Que te tomas una pastilla y dices, bueno, me dio infección, que se me baje la fiebre o que se me quite la temperatura, y en aquel entonces pues todavía tomábamos más antibiótico, ¿no? Ahora ya por lo menos te lo controlan, pero antes todo era de inyéctame o ponme una penicilina o así. Y también por ese motivo pues ella no llevó un control adecuado, ¿no? ¿Qué fue lo que te hizo acudir a Dios o a la Virgen? ¿Cómo fue tu inicio en ese aspecto espiritual? Cuando empezaron las infecciones muy severas, cuando fuimos a ver el primer doctor, nos dijo, no, es que esto no son piedras, niña, estos son corales. O sea, esto no es como que se te opere como ahora, ¿no? Que te hacen 3 hoyitos y te sacan una piedra, o que te ponen las ondas y te rompen las piedras y salen por la orina o así. No, nada que ver. O sea, ella ya tenía prácticamente ahí corales. Tenía una piedra que era más o menos de la mitad del riñón. Y lo que le decían justo era que eran piedras muy duras. Una vez que arrojó una, llegó la ambulancia y todo porque se estaba desmayando, muriéndose del dolor. Y ahí fue donde vieron como la dureza de las piedras. Entonces en ese momento yo estaba muy desesperada porque pues la veía mal, no sabíamos cómo qué hacer. La primera vez que la llevamos al doctor le dijo eso. Nosotros no estábamos como en una situación económica pues muy buena como para decir, ay, pues vente, ¿no? A donde sea. Pues normalmente a lo que acude es al Seguro Social, al ISSSTE, ¿no? Ella tenía seguro, pero pues tú sabes que los procesos ahí son súper largos, ¿no? Lo que a mí más me afectaba es que ella tenía 2 hijos chiquitos. Mis sobrinos, pues siempre su mamá es quien se ha hecho cargo de ellos, ¿no? Pues tenían 7 y 9 años en ese momento. Entonces cuando ella empezó a estar en cama con temperaturas muy altas que no se las quitaban porque solo había un medicamento que le hacía efecto ya. Y lo peligroso también es hora de la operación, que como ya no le hacían los antibióticos, al momento en que abrieran los riñones, porque los tenían que abrir para retirarlos y sacar las piedras, pues ya estaban infectados de bacterias. ¿Qué fue lo que te motivó a ti entonces para acudir a Dios? Yo tengo una amiga que es muy creyente, ¿no? Y coincidió en que ella iba a ir a cumplir una manda. Yo nunca había ido a la villa. Y ella me dijo, oye, voy a ir a cumplir una manda porque su tía también había tenido cáncer y salió bien, y ella es muy creyente de la Virgen de Guadalupe. Y me dijo, vamos, acompáñame. Pero su manda era salir de su casa, que está ahí en Narvarte, e ir caminando hasta la villa, ¿no? Es algo muy fuerte, sobre todo por mis sobrinos, ¿no? Siendo niños chiquitos, pues mi hermana todo el tiempo sentía que se iba a morir y ellos pensaban que se iba a morir. O sea, me decían a mí, tía, ¿se va a morir mi mamá? Y yo, no, hijo, no se va a morir, pero pues uno tampoco sabe si se va a morir o no, ¿no? Y llegamos a la villa. Yo te repito, nunca había ido. Ella iba a entrar de rodillas a la villa. Wow. Y entonces entró de rodillas y pues yo le iba acompañando a un lado. Pero ya llegamos al altar y yo me quedé viendo el cuadro que está ahí de la Virgen, ¿no? Y yo decía, es que de entrada la verdad es que sentí muchas emociones porque es un lugar donde va mucha gente con mucha fe, sí, ¿no? Y era algo que yo no tenía. Entonces era como un choque emocional porque era así de, pues ¿cómo puede venir tanta gente con esta emoción y muchas personas estamos tan perdidas, ¿no? Claro. Entonces ya se levantó ella. Después de eso fuimos a la banda para llegar hacia el atrio donde está la Virgen. Yo nunca... Y justo cuando iba por ahí, en una posición muy tonta o arrogante, porque ahora lo veo así, ¿no? Le dije, bueno, te voy a dar una oportunidad de creer en ti, ¿no? Si me ayudas a que mi hermana esté bien, yo te prometo que voy a venir y voy a entrar de rodillas. Wow. Y en ese momento, te juro que no sé cómo fue, pero se iluminó el cuadro de una manera que todavía no lo entiendo, ¿no? O sea, te lo cuento y se me eriza así la piel y lo siento todo, ¿no? Porque fue increíble. Siento que pasas tan rápido. Fueron segundos en los que se detuvo el tiempo y yo dije, ay Dios, ¿qué está pasando? Como a los 3-4 días, a una amiga que tenía mucho tiempo que no veíamos, nos la encontramos y me dijo, yo conozco un médico muy bueno, ¿no? Y nos lo recomendó. Fuimos con él. El doctor, la verdad es que ahora yo digo que no lo puso la Virgen en el camino. Porque totalmente. Doctores como pocos se encuentran, ¿no? Un excelente, excelente ser humano. Increíble.
Y yo le dije al doctor, no, oiga, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pues, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a cobrar? Porque él nos dijo que era una operación, pues, muy complicada, que no nos podía decir como vayan a este hospitalito y a lo mejor ahí se los hago o así, porque se necesitaba un hospital de primer nivel. Claro, con todos los con aparatos, todas las complicaciones, sí. Porque sobre todo por la parte de la terapia intensiva, ¿no? Que cuando saliera podía ser muy fácil que entrara a terapia intensiva. Entonces, pues yo pensé que nos iba a cobrar más o que nos iba a decir por tanto. Él dijo, yo también trabajo en centro médico. ¿Ustedes tienen seguro social? No, pues que sí, porque mi hermana tenía. Nos dio un pase para que la recibieran, ¿no? Porque a ella tampoco le tocaba centro médico, entonces pues no era como su hospital. Nos hicieron favor de recibirla. El doctor programó súper rápido todo para que la pudieran operar. Y justo cuando ya le dieron fecha de operación, yo... La verdad es que soy muy reservada para mis cosas, ¿no? Entonces fui a la villa yo solita. Oh, qué lindo. Y primero fui a buscar el arreglo de flores, ¿no? Porque pues yo le había prometido que le iba a llevar un arreglo de flores y lo cumplía, ¿no? Y te lo juro que cuando andaba buscando, porque aparte fui a Jamaica, ¿no? Ya sabes, miles de flores y viendo todo y así, cualquier cosa me parecía poca, ¿no? O sea, yo buscaba lo más grande y lo más bonito que hubiera en ese lugar. Claro. Y terminé pidiendo que me hicieran uno enorme porque no encontraba nada que fuera digno de llevárselo. Ay, qué bello. Y entré de rodillas a la villa, ¿no? Y cuando llegué ahí al altar me solté a llorar tremendamente porque, o sea, yo en ese momento todavía no lo operaban, pero viendo a la Virgen le dije que independientemente de lo que pasara con mi hermana, yo ya estaba muy agradecida con ella porque ella nos había abierto el camino, claro, ¿no? Ella nos había enseñado cuál era, ¿no? Que la fe es lo más importante en este mundo y que no hay nada más grande que eso. Y que ya me había dado la oportunidad de llevarnos con las personas correctas para que nos ayudaran. Que obviamente si mi hermana salía con vida yo iba a ser la persona más agradecida del mundo. Pero ya con el hecho de habernos dado la oportunidad de que ella se atendiera y de abrirnos las puertas, ya yo no tenía más que pedir. Yo creo que de verdad es un testimonio maravilloso porque aparte estás teniendo una conversión hermosa tú también y creo que esta parte de que todavía no viendo claramente el milagro, tuviste también la humildad de ir a agradecer, sí, ¿no? Y eso es muy bonito. Antes de que vieras ya todos los hechos que iban a suceder, tú fuiste a agradecerle, fuiste a decirle, Madre, aquí están la promesa, las flores, y como bien lo dices, estuvieron esos medios. Dios abrió el camino, la Virgen te mandó al instrumento importante. La Virgen también te está a ti dejando un testimonio, un acercamiento a ti con ella, ¿no? Cuéntanos de tu hermana. ¿Tú le platicaste todo este proceso de acercamiento con la Virgen? Yo le dije, tú pon todo en manos de Dios, pon todo en manos de la Virgen. Y se me quedó viendo así como diciendo, creo que esta sí cree que me voy a morir porque nunca dice estas cosas. Claro. Y ya le dije, no, mira, pasó esto, ¿no? Fui a la villa, vi esta situación, hice esto. Y ella se tranquilizó mucho, ¿no? O sea, como que logré transmitirle esa paz. Y la verdad es que algo que nada más me gustaría decirte, no, es justo eso, ¿no? Que la verdad a veces las personas perdemos la fe y perdemos el camino. Y yo creo que eso es lo único importante en este mundo, ¿no? Mientras nosotros pongamos todos en manos de Dios, en manos de la Virgen y tengamos esa fe y ese espíritu de creer, todo se resuelve. Ahora vayamos a unos mensajes de Vida en Fe y regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Queridos hermanos, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Continuamos con esta interesante cápsula de testimonios de amor con Elizabeth Gallegos.
Oye, pues Gemelli, te damos las gracias por este testimonio hermosísimo que nos acabas de compartir. Nos unimos ahora en oración para que tu hermana siga bien de salud. Ahora tendrás que contarle a tus sobrinitos, platicarles y que ellos sepan todo esto que sucedió y llévalos a la basílica para que sepan quién intercedió. No, pues de hecho en cuanto estuvo bien mi hermana fuimos todos en familia. ¿Ah, sí? ¿No? Y ahora mis sobrinos son unos niños súper diferentes, ¿no? Les expliqué todo y los hemos acercado mucho, ¿no? Tanto a la Virgen como a Dios. Y deberías de ver cómo ha cambiado su comportamiento y son unos niños muy agradecidos y muy amorosos. Bendito sea Dios, porque ahora ellos son la futura semilla de fe que seguramente está creciendo en ese corazoncito y que son nuestros futuros peregrinos para ir a visitar a nuestra Virgen Madre María de Guadalupe. Pues te damos gracias, Gemelli. Bendito sea Dios por esta entrevista. Espero les haya gustado. Dios y nuestra Santísima Madre bendiga a toda tu familia, Gemelli, y a todos ustedes que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Soy Elizabeth Gallegos y los esperamos el próximo fin de semana. Muchas gracias a ti, Liz, por traernos esta historia tan conmovedora. Muchísimas gracias, pues nos estamos escuchando aquí todos los fines de semana con Elizabeth Gallegos. Pues tenemos información, ¿verdad, Fernanda? Así es, Lourdes. Les recordamos que el próximo 19 de marzo se llevará a cabo el estreno de la película Corazón Ardiente. Yo les prometo, en el exceso de la infinita misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso le concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento. Palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Corazón Ardiente es una película del Festival Internacional de Cine Católico que se estrena en todas las salas Cinemex de la Ciudad de México, con la actuación de grandes actores como Karime Lozano, Carmelo Crespo y María Vallejo, entre otros. Compra ya tus boletos y no se pierdan Corazón Ardiente, la película. Queridos hermanos, también los invitamos a participar en la Misa por México, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo a las 11 horas en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Católicos Unidos por México te invita. Para mayores informes, si están interesados en asistir, pueden llamar a los teléfonos 5519 51 22 24 o al 5561 36 36 82. Repetimos, 5519 51 22 24 o al 5561 36 36 82. No lo olviden, ir a misa todos los domingos en familia une más a las familias, unen más a nuestros hijos y nos volvemos más conscientes de que orar en familia es importante. Y tenemos más información importante para todos ustedes, noticias del Vaticano. ¿Es así, verdad, Javier? Así es, Lourdes. Un mensaje del Papa durante la audiencia general este miércoles 11 de marzo. En sus saludos a los peregrinos de lengua italiana, el Santo Padre manifestó su cercanía y solidaridad con todos los afectados por el COVID-19 y pidió que no nos olvidemos de nuestros hermanos de Siria que están huyendo de la guerra. En este momento me gustaría dirigirme a todos los enfermos que tienen el virus y que sufren la enfermedad, y a los muchos que sufren la incertidumbre sobre sus enfermedades. Agradezco de corazón al personal hospitalario, a los médicos, las enfermeras y los enfermeros, a los voluntarios que en este momento tan difícil están al lado de las personas que están sufriendo. Asimismo, el Santo Padre agradeció a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que rezan por este momento, todos unidos, cualquiera que sea la tradición religiosa a la que pertenezcan.
También nos dijo en un video mensaje el Santo Padre, pidió a la milagrosa Virgen del Santuario de Castel di Leva protección ante la emergencia del coronavirus. El video del Papa dio inicio a la celebración de la misa presidida por el cardenal vicario Angelo de Donatis para la jornada de oración y ayuno. Y en estos días de emergencia sanitaria, el pontífice confía la ciudad, Italia y el mundo entero a la protección de la Madre de Dios como signo de salvación y esperanza. Un mensaje muy importante de Papa Francisco a todas las personas que sufren por este virus tan terrible y que se está extendiendo a una velocidad realmente dramática, y precisamente hay que ver en el Sumo Pontífice el ejemplo claro, ya que ante esta crisis sanitaria él está respetando las acciones de prevención, evitando el riesgo. Como hemos podido ver, maneja las distancias con respecto a los demás cardenales y obispos, así como en toda la Santa Sede se han suspendido las actividades dentro de la Plaza de San Pedro para evitar precisamente que este virus se siga expandiendo, siempre pensando en la salud y el bienestar del prójimo. Sigamos el ejemplo de Papa Francisco y también atendamos a las precauciones necesarias para mantenernos sanos unos a los otros. Además, el obispo de Roma agradeció de corazón por el esfuerzo que toda la población está haciendo para afrontar esta enfermedad y sobre todo para evitar su propagación. Pero también dijo que esta situación de crisis no debe hacer que nos olvidemos de nuestros hermanos que huyen de la guerra en Siria. Pero no quisiera que este dolor, esta epidemia tan fuerte, precisó el pontífice, nos haga olvidar a los pobres sirios que están sufriendo en la frontera entre Grecia y Turquía. Un pueblo que ha sufrido durante años. Deben huir de la guerra, del hambre, de las enfermedades. No olvidemos a los hermanos y hermanas, tantos niños que están sufriendo allí. Bueno, y finalmente en sus saludos a los hermanos y hermanas de lengua italiana, el Papa Francisco animó a todos a que afronten cada situación, incluso la más difícil, con fortaleza, responsabilidad y esperanza. Además agradeció a la comunidad parroquial de la cárcel de Padua, a quienes encomendó la composición de las meditaciones para el Via Crucis en el Coliseo el próximo Viernes Santo. Así es, Fernanda, actividades que, si la restricción con respecto al COVID-19 lo permiten, se llevarán a cabo. De lo contrario, se continuará con las mismas acciones de prevención. Gracias, Salvador. Y cambiando un poco de tema también, otra invitación más, pero ahora queremos invitarlos de nuevo para unirse al rezo de Rosario por la Vida, que se lleva a cabo el segundo domingo de cada mes en la Capilla de los Ángeles en nuestra hermosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en punto de las 10 de la mañana. No lo olviden, rezar el rosario es muy importante para estar en unión con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre la Virgen María. Vayamos acompañados de la familia y hagamos un interesante recorrido en la hermosa catedral y aprovechemos a unirnos en oración del Rosario por la Vida. Gracias, Javier. Asimismo, quisiera hacerles una anotación en cuanto a los principios de convivencia social. Es muy importante para los jóvenes que nos escuchan. Sabemos que los tiempos que viven son diferentes, que están en procesos de cambios y ahora se habla de una forma u otra, pero es muy importante y recuerden tener presente que cuando nos dirijamos a otras personas, en especial adultos, mantengamos estos principios de respeto al momento de dirigirnos hacia ellos. De esta manera les recomiendo, es muy importante hablarle a las personas con respeto y de usted, puesto que en primer lugar no los conocemos, no son familiares. Sí somos hermanos todos, sí lo somos, pero es muy importante que mantengamos esa reserva, porque a la vez es una muestra de educación familiar, personal, y también muestran su respeto hacia su interlocutor. Así que yo les recomiendo, jóvenes, cuiden mucho su lenguaje a la hora de interactuar con las demás personas, incluso entre ustedes mismos. Recuerden que lo que sale de la boca sale del corazón. Pues hemos llegado al final de este programa y queremos dar las gracias por escucharnos y esperamos les haya gustado la cápsula de testimonios de amor de Elizabeth Gallegos. Los invitamos a rezar un Padre Nuestro por todos los sacerdotes. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Y recuerden que para rezar en familia se requiere de sencillez. Cuando la familia reza unida, el vínculo se hace más fuerte. Y nos despedimos con esta frase de Papa Francisco. El primero en pedir disculpas es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Pero el primero en olvidar es el más feliz.
Ahora los invitamos a seguir con nosotros y escuchar nuestro especial San Patricio, obispo de Irlanda. Les deseamos un bendecido fin de semana. ¡Bendecido fin de semana! Festival Internacional de Cine Católico invita Corazón Ardiente. Una fuerza invencible aspira a salvar al mundo. Acude a tu Cinemex favorito al gran estreno en México el 19 de marzo. Disfrute de las actuaciones de Karime Lozano, Carmelo Crespo y otros grandes actores. No se la pueden perder. Corazón Ardiente. Festival Internacional de Cine Católico. Rosario por la vida. Una hermosa oración que se lleva a cabo el segundo domingo de cada mes en la Capilla de los Ángeles en nuestra hermosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En punto de las 10 de la mañana, no se olviden de rezar el rosario, que es muy importante para estar en unión con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vayamos acompañados de la familia y conozcamos más en un recorrido familiar acerca de nuestra hermosa catedral y aprovechemos a unirnos en oración del Rosario por la Vida. ¡Los esperamos! Pan de vida, el sendero de la fe. San Patricio, obispo de Irlanda. En este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, meditación, ayuno y caridad en Pan de Vida, el Sendero de la Fe, les queremos presentar el especial de un santo que, siendo esclavizado en Irlanda, llegó a hacer prodigios maravillosos, incluyendo la conversión de un país completo. San Patricio de Irlanda, un taumaturgo o hacedor de los milagros de Dios por el bien y la salvación de los hombres. San Patricio nació alrededor del año 387 en Escocia, en Behaven Taverny, pueblecito que hoy no se encuentra en los mapas. No se conoce con exactitud los datos cronológicos de este querido y amado apóstol de Irlanda, por lo que San Patricio escribió de sí mismo: era de origen romano-bretón. Su padre, de nombre Calpurnio, era diácono y oficial del ejército romano. Su madre era familiar de San Martín de Tours. Su abuelo había sido sacerdote, ya que en aquellos tiempos no se había impuesto aún la ley del celibato sacerdotal en todo el occidente. Se afirma que fue alrededor del año 403, a la edad de 16 años, que cayó prisionero de piratas junto con otros jóvenes para ser vendido como esclavo a un pagano del norte de Irlanda llamado Milko, al que sirvió como cuidador de ovejas. Desesperado por su situación, intentó huir en varias ocasiones sin éxito. San Patricio aprovechó ese tiempo de esclavitud, de rudo trabajo y sufrimiento, para alimentar su espíritu, preparándose para el futuro, ya que él mismo dijo que hasta entonces aún no conocía al verdadero Dios, queriendo decir que había vivido indiferente a los consejos y advertencias de la Iglesia. Se cree que el lugar de su cautiverio fue en las costas de Mayo, al borde del bosque de Falkland, o Falkland. De ser así, el monte de Crocan, Aigley, que fue escenario del famoso ayuno de San Patricio, también fue el lugar donde vivió los tristes años de su juventud. Lo más importante es que para entonces, como él lo dice, oraba de continuo durante las horas del día, y fue así como el amor de Dios y el temor ante su grandeza crecieron más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe y mi espíritu se conmovía y se inquietaba, de suerte que me sentía impulsado a hacer hasta 100 oraciones en el día, y por la noche otras tantas. Con este fin permanecía solo en los bosques y en las montañas, y si acaso me quedaba dormido, desde antes de que despuntara el alba me despertaba para orar, en tiempos de neviscas y de heladas, de niebla y de lluvias. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mí la tibieza que ahora suele embargarme, el espíritu hervía en mi interior. después de 6 años en tierra de Irlanda y de haber rezado mucho a Dios
para que le iluminara sobre su futuro, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Se dio a la fuga, caminó más de 300 kilómetros para llegar a la costa y, tal como lo dijo la voz, encontró el barco, pero el capitán se negaba rotundamente a transportarlo. Sus reiteradas peticiones para que le dejase viajar gratis fueron siempre rechazadas, hasta que al fin, después de mucho orar con fervor, el capitán accedió a llevarlo hasta Francia. La travesía fue aventurada y peligrosa. Después de 3 días de tormenta en el mar, tocaron tierra en un lugar deshabitado de la costa. Caminaron un mes sin encontrar a nadie, y hasta las provisiones se agotaron. Patricio narra esta aventura diciendo: Llegó el día en que el capitán de la nave, angustiado por nuestra situación, me instaba a pedir auxilio del cielo. ¿Cómo es que nos sucede esto, cristiano? Dijiste que tu Dios era grande y todopoderoso. ¿Por qué entonces no le diriges una plegaria por nosotros, que estamos amenazados de morir por hambre? Tal vez no volvamos a ver a un ser humano. Ante aquellas súplicas yo respondí francamente: poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor mi Dios, para quien nada es imposible, a fin de que en este día os envíe vuestro alimento en abundancia, y también para los siguientes del viaje, hasta que estéis satisfechos, puesto que Él tiene de sobra en todas partes. Fue entonces cuando vimos cruzar por el camino una piara de cerdos. Mis compañeros persiguieron y mataron a muchos. Ahí nos quedamos 2 noches y, cuando todos estuvieron bien satisfechos y hasta los perros que aún sobrevivían, reanudamos la caminata. Después de aquella comilona, todos mostraban su agradecimiento a Dios, y yo me convertí en un ser honorable ante sus ojos. Desde aquel día tuvimos alimento en abundancia. Finalmente, llegaron a un lugar habitado y así Patricio quedó a salvo a la edad de 22 o 23 años y volvió a su casa. Con el tiempo, durante las vigilias de Patricio en los campos, se reanudaron las visiones y a menudo oía las voces de los que moran más allá del bosque Foklud, más allá del mar del oeste, y así gritaban todas al mismo tiempo, como si salieran de una sola boca estas palabras: Clamamos a ti, joven lleno de virtudes, para que vengas entre nosotros nuevamente. A lo que San Patricio respondía: Eternas gracias deben dársele a Dios. Agrega: porque al cabo de algunos años, el Señor les concedió aquello por lo que clamaban. No hay ninguna certeza respecto al orden de los acontecimientos que se produjeron desde entonces. Los primeros biógrafos del santo dicen que San Patricio pasó varios años en Francia antes de realizar su trabajo de evangelización en Irlanda. Existen pruebas firmes de que pasó unos 3 años en la isla de Le Havre, frente a Caen, y después se radicó en Auxerre durante 15 años. También hay sólidas evidencias de que tenía buenas relaciones personales con el obispo Saint-Germain d'Auxerre. Durante este tiempo le ordenaron sacerdote. Algunos historiadores sostienen que en esa época hizo un viaje a Roma y que el Papa Celestino I fue quien le envió a Irlanda con una misión especial, ya que su primer enviado Palladio nunca logró cumplir porque a los 12 meses de haber partido murió en el norte de Britania. Para realizar esa misión encomendada por el pontífice, Saint-Germain d'Auxerre consagró a obispo a Patricio. Puesto que dependemos de datos confusos, legendarios y muchas veces contradictorios de sus primeros biógrafos, es materialmente imposible obtener detalle del heroico trabajo en las tierras donde había estado cautivo. La tradición afirma que trabajó en el norte, en la región de Slemish, que dice que fue la misma donde Patricio cuidaba el ganado y oraba a Dios cuando era un joven esclavo. Una anécdota que antiguamente la tenían por auténtica en Irlanda relata que cuando el amo se enteró del regreso de Patricio convertido en venerado predicador, se puso tan furioso que prendió fuego a su propia casa, pereciendo en medio de las llamas. Se afirma que a su arribo a tierras irlandesas, San Patricio permaneció una temporada en Ulster, donde fundó el monasterio de Saúl, y que con la energía que lo caracterizaba, se propuso la tarea de conquistar a favor del gran rey Lougher. Vivía con su corte en Tara, en la región de Meath. Utilizaba un lenguaje sencillo para evangelizar. Por ejemplo, para explicarles acerca de la Santísima Trinidad, les presentaba una hoja del trébol
diciéndoles que así como esas 3 hojitas formaban una sola verdadera hoja, así las 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaban un solo Dios verdadero. Todos lo escuchaban con gusto, porque el pueblo lo que deseaba era entender. Decía San Patricio: Yo era como una piedra en una profunda mina, y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. La obra del incansable misionero dio muchos frutos con el tiempo. Lo vemos en el maravilloso florecimiento de santos irlandeses. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda. Consiguió que la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de todas las persecuciones. Según un cronista de Britania, Ninius, San Patricio subió a una montaña a rezar y a hacer ayuno, y desde aquella colina, Patricio bendijo al pueblo de Irlanda, y el objeto que perseguía al subir la cima era el de orar por todos y el de ver el fruto de sus trabajos. A la edad de 74 años, fue a recoger su recompensa y gozar de ella eternamente. Amén. Amén. Patricio murió y fue sepultado en el año 461, en Saúl, región de Stratford-Lough, donde había edificado su primera iglesia. Nos despedimos de todos ustedes con estas palabras de San Patricio. Me he puesto en las manos del Dios de la misericordia, del Todopoderoso Señor, que gobierna sobre toda cosa, y como dijo el profeta, deja tus cuidados con el Señor, y Él proveerá la manera de aliviarlos. La enorme confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo que le distinguía, su incansable valor y la firme decisión a lo largo de su heroica carrera, su fortaleza de no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por ahí sus herejías, fueron las razones para que Irlanda se haya conservado como un país católico. Sigamos el ejemplo de San Patricio y llevemos como él al mejor guía en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es pan de vida, el sendero de la fe. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. San Patricio, obispo de Irlanda. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, que